Entonces entramos a la siguiente clase que se llama La llave de la autoridad del creyente. El autor da testimonio sobre un retiro que hizo con 2 líderes en oración y y cuenta su experiencia. Cuando llegó el domingo al servicio y sacó de su valija la Biblia, declaró: todo está aquí, señalando la Biblia. Aquí está el secreto del avivamiento, victoria y poder de Dios. Todo lo que necesitamos hacer es recibir, creerlos y ponerlos en acción. Necesitamos conocer quiénes somos, qué dice Dios acerca de nosotros y cuál es nuestra autoridad en Jesucristo. Amén. Examinemos nuestra posición y condición en Cristo. Según la epístola o carta de Pablo a los Efesios, dice que cae en dos secciones. Una, los 3 primeros capítulos, según Efesios, ¿no? Los 3 primeros capítulos son una presentación positiva de la posición del creyente en Cristo. Esta sección concluye con la promesa de bendición inspiradora en los 3 primeros capítulos. Vamos a ver Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3, versículos 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En los segundos 3 capítulos tratan con las consideraciones prácticas en la vida del creyente. La primera sección establece nuestra posición legal ante Dios, en la primera. Y en la segunda, el estado actual, condición de nuestra vida cristiana. La primera trata con nuestra riqueza, en la primera parte. En la segunda, con nuestra vocación o caminar. Luego viene nuevamente hacia la primera parte, que nos muestra también nuestros derechos, y en la segunda, nuestras responsabilidades. Nuevamente en la primera es doctrinal y en la segunda es práctica. Entonces, estos son los capítulos en los que nos están mostrando nuestra posición legal ante Dios y la condición de nuestra vida cristiana. Existe un orden divino. Primero, nuestra posición, después de nuestro estado o condición. Nadie puede tratar de perfeccionar su estado a fin de ganar posición correcta delante de Dios. Nadie puede tratar de perfeccionar su estado a fin de ganar posición correcta delante de Dios. Esto es contrario al método de Dios. O sea, el que quiere hacer lo posible para perfeccionar su estado está caminando en contra del método que Dios ha dado. Primero, según el método, dice: Dios nos da la posición correcta y nos pide que la creamos. Nos da poder para vivir conforme a la posición. Eso lo da Dios. Nuestra posición, nuestra riqueza, nuestros derechos y privilegios en Cristo las adquirimos únicamente por la gracia de Dios. Esto representa el favor de Dios sobre todos los creyentes. Tenemos que aceptar nuestra posición. Si queremos cuidar de nuestra condición, vocación y responsabilidad en nuestra vida diaria, primero tienes que aceptar que hemos llegado a ser cuando fuimos ubicados en Jesucristo. Repito, si queremos cuidar de nuestra condición, vocación y responsabilidad en nuestra vida diaria, primero tienes que aceptar lo que hemos llegado a ser cuando fuimos
ubicados en Cristo. ¿Qué hemos llegado a ser? ¿Estamos ubicados en Cristo? ¿Cuándo fuimos ubicados en Cristo? Fuimos ubicados cuando nosotros lo decidimos, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿sí o no? Entonces, ahí fuimos ubicados. Primero tienes que aceptar lo que hemos llegado a ser. ¿Qué cosa es lo que has llegado a ser cuando fuiste ubicado en Cristo? Según hemos llegado a ser, nos decimos que somos hijos de Dios, nos decimos que somos cristianos, ¿no? Entonces, eso, estamos ubicados en ese lugar. Entonces, primero tienes que aceptar que eso eres. Es vital que creamos de corazón en la revelación divina, como lo expone en los 3 primeros capítulos de Efesios. Esto nos dará el poder. Es vital, o sea, es vida que se crea de corazón en la revelación divina, como lo expone en los 3 primeros capítulos de Efesios. Tenemos que creer en la revelación, sí, hermanos. Hay revelación, tenemos que creerlo, nos dice aquí la palabra. Vamos a ver Efesios 4:1, que nos dice. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, yo pues, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor os ruego, o sea, Él ruega, Él clama, Él pide al pueblo de Dios que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si no sabemos dar buen testimonio, ¿qué podemos pedir? Como se nos requiere en los segundos 3 capítulos, Dios siempre nos ayuda. Primero, Él nos muestra lo que somos en Cristo. Segundo, nos dice, si solamente crees, la fe obra. Creemos antes de ver. Entonces nosotros, ¿qué nos dice? Que tenemos que caminar por fe y no por vista. Nosotros primero creemos y después vemos. La santidad debida por cualquier otro medio viene a ser una ley natural de las obras. Las buenas obras de la carne son carnales. Las obras agradables a Dios son las que emergen como un punto de su gracia. O sea, son las que salen de la capacitación divina, de esa capacitación que nosotros recibimos, operando a través de nuestra fe en su palabra. Nos capacitamos ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Para tener conocimiento, para poder avanzar en fe, en aceptando y creyendo todo lo que Dios nos está entregando, ¿no? Si nosotros caminamos por obras, de nada sirve, porque igual camina el que no tiene Cristo. Vemos como esta verdad resplandece a través de Efesios. La buena palabra de Dios en el versículo 3 de Efesios 1. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, dispuestos inmediatamente, no ágiles, ese solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la casa. Hay una profunda verdad oculta en este versículo. Las palabras bendito y bendijo vienen de la misma palabra griega elón. En Romanos 15:29, Romanos 15:29. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esto dice Pablo, ¿no? Aquí se usa la misma palabra, pero esta vez en insinceridad. Pablo habla de aquellos que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las palabras de Dios concernientes a nosotros son genuinas y sinceras, como vimos en Efesios 1:3.
Dios nos elogia a medida que nos contempla en Cristo. Él habla grandes cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve a su Hijo. Él mira lo que su Hijo hizo y lo que su Hijo hace. Y Él, al mirar a su Hijo, nos mira a nosotros. Él nos ve por los ojos de la fe, que igual que su Hijo, somos nosotros, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para igualarnos al Hijo? ¿Qué estamos haciendo, no? Dios habla bien de nosotros. Dios, cuando hemos aceptado a Cristo, Él nos ve en su Hijo y nos tiene en muy alta estima. La naturaleza adámica tiene que morir con la vieja criatura cuando es crucificada con Cristo. Romanos 6, del 6 al 11. Romanos 6, del versículo 6 al 11. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas, gloria a Dios. Resucitamos con Cristo y reinamos con Él. Perfectos en Cristo. Todo lo que Cristo hizo no fue para sí mismo, sino para nosotros. Dios nos ve perfectos, completos, cabales, sin mancha, cuando lo ve a Cristo. Dios nos anima y ayuda. Él nos da su palabra y nos llama para que la creamos y la pongamos en práctica. Dios mismo. Dios nos anima y ayuda, dice. No se deje engañar por el diablo. Él usó este método para engañar a Eva. La incitó para que le creyera y actuara de acuerdo a ella. Si Eva hubiera creído la palabra de Dios y actuado de acuerdo a ella, no habría caído en el pecado, ni arrastrado a toda la raza humana hacia la ruina con ella. Siga el camino de Dios. Él nos da su buena palabra y nos pide que la creamos con todo el corazón y actuemos en conformidad a la misma. La palabra de Dios tiene poder. Si creemos, Él nos otorgará poder para actuar de acuerdo a ella. En su palabra hay vida y tiene poder para materializar las cosas. Una semilla que es plantada en la tierra retoñará con la vida y forma que Dios diseñó. La semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones también producirá vida y forma en nosotros. Nuestra unión con Cristo. Dios nos llama a que nos veamos a nosotros mismos como si estuviéramos en su Hijo. Esta unión del creyente con Cristo es vista en dos aspectos. Miren esta atención, ¿no? La unión del creyente con Cristo es vista en dos aspectos: nuestra posición legal y nuestra morada vital. Nuestra posición legal. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, somos justificados. Se nos otorga una posición judicial, una posición legal delante de un Dios santo. Desde el momento que nosotros le decimos sí, Señor. ¿Qué nos dice Efesios 1 del 15 al 23? Efesios 1 del 15 al 23. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo ora para que nosotros seamos iluminados espiritualmente en cuanto a nuestra posición legal en Jesús. Esto nos está hablando de que nosotros debemos entender cuál es nuestra situación y en qué lugar nos encontramos. ¿Qué somos después que hemos recibido a Cristo? ¿No? Acá nos está hablando en Romanos del 15 al 23 que acabamos de leer. Él nos dice que nosotros tenemos que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él está hablando de que va a ir, ¿no? Estoy hablando, perdón, me he equivocado. Es Efesios, he dicho, ¿no? Efesios 1. Y he estado viendo Romanos. Gloria a Dios. Vamos por algo. Es Efesios 1. Sí. Gloria a Dios. Efesios. Es que tengo Romanos también aquí al lado y había. ¿No? Perdón. Efesios 1 del 15 al 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí es donde Pablo ora para que nosotros seamos iluminados espiritualmente en cuanto a nuestra posición legal en Jesús, ¿no? Él está orando ¿para qué? Para poder recibir sabiduría, para poder tener la revelación, para poder recibir todas las promesas que Dios nos ha entregado. Estas son algunas de las articulaciones buenas pronunciadas por Dios a nuestro favor. Ellas representan una declaración divina de nuestra unión y privilegio legal por el hecho de estar con Jesucristo. Romanos 6:11. Romanos 6:11.
Romanos 6, 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Ya nosotros no seguimos al pecado, ¿verdad? Nosotros seguimos a Cristo. La mente natural se revela contra una revelación sobrenatural como esa. La mente natural siempre dice, no, eso no es así, no, eso no, tú no lo has visto, ¿no? Son ideas tuyas. Nuestra morada vital. Dios nos ha otorgado una posición legal en Cristo, la cual aceptamos por fe. Él también ha producido una experiencia vital en nosotros por su Espíritu. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gloria a Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nuestra naturaleza adámica está muerta a Dios, pero desde nuestro nuevo nacimiento habita en nosotros el Espíritu divino del Hijo. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo ni vivió su vida diaria, ni condujo su ministerio dependiendo de su poder o sabiduría personal. El apóstol Pablo escribió en Juan 1:16. En Juan 1:16. Juan 1:16. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Escribió Pablo. Esto significa que nosotros los creyentes tenemos recibiendo en nosotros el pleno potencial de la vida de Cristo. ¿Ah? O sea, todo lo tenemos nosotros. Toda su vida completa, entera, con toda su potencia, está en nosotros, ¿no? Él coloca su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su tolerancia, su fe, su mansedumbre y templanza o autocontrol dentro de nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Aleluya. Todos estos son el fruto de su Espíritu que mora en nosotros. Por fe aceptamos la posición legal que Dios nos ha dado. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros responde a nuestra fe y produce la naturaleza de Cristo en nosotros. Hay dos maneras, dice. Nuestra creencia y la capacitación del Espíritu muestra unión con Cristo, interacción entre la unión de Cristo y nosotros, ¿no? Estos nos revisten de poder para vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, hay condiciones. ¿De qué manera vivimos como hijos de Dios? ¿De qué manera nos decimos ser cristianos? No olvidemos que dentro de nosotros tenemos un santuario interno y Cristo debe residir ahí. De Él tomamos los recursos que son más adecuados para cada necesidad y cada situación. Romanos 8:37. Romanos 8, versículo 37.
dice, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, amigos. Entonces, no podemos lamentarnos de lo que el mundo nos diga o lo que nosotros creemos que estamos viviendo. ¿Por qué lo vivimos? Vuelvo a repetir, ¿por qué lo pasamos? ¿No? Porque todavía estamos viviendo sin la convicción, estamos viviendo sin la revelación de lo que Dios nos ha entregado. Y por eso no podemos disfrutar de todo lo que nos entregó y del paraíso donde nos ubicó. Nuestra autoridad en Cristo. Dios mismo ha declarado que estamos en Cristo, y todo lo que es dicho concerniente a Cristo es dicho también concerniente a nosotros. Al elogiar a Cristo, el Padre nos elogia, dice cosas de alta estima en Cristo. Entonces, al decir esas cosas de alta estima, las dice también de nosotros. Cristo tiene toda autoridad, según Mateo 28, 18, que lo hemos visto. Por consiguiente, nosotros tenemos autoridad. Según Lucas 10, 19, veamos qué nos dice. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿no? Entonces Él nos ha entregado toda la autoridad, todo el poder. Él mismo nos respalda su palabra a lo que nosotros tengamos que hacer para Él. Autoridad sobre Satanás. La cabeza de Satanás fue aplastada y pisoteada bajo la planta del pie de Cristo. También es pisoteada bajo la planta de nuestros pies. Romanos 16, 20. Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, nuestros pies son los que aplastan a Satanás en estos días. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Satanás ha sido legalmente puesto debajo de los pies de Cristo. En otras palabras, está sujeto a su autoridad. Efesios 1:22. Gloria a Dios. 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Salmos 91:13. Salmos 91:13. Gloria a Dios. Tenemos nosotros toda la autoridad que Dios nos ha entregado a través de su Hijo. Salmos 91:13. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Ah? Entonces, ¿qué temor? ¿Qué miedo, hermanos, vamos a tener nosotros a lo que se nos enfrenta? Autoridad como los embajadores de Cristo. Como Cristo fue enviado a este mundo, nosotros también lo hemos sido. Jesús dijo al Padre, según Juan 17:18. Según Juan 17, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Gloria a Dios.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, Jesús le está diciendo a Dios, así como tú me enviaste del cielo, lo envió Jesús a la tierra, Él también está enviándonos. Él nos ha dado un poder legal, es decir, la autoridad para obrar como representantes de Jesucristo. Con su autoridad predicamos el Evangelio, colocamos nuestras manos sobre los enfermos y echamos fuera demonios. Autoridad en el reino de Dios. Jesús es el heredero de todas las cosas. Y nosotros somos herederos, o como diríamos, coherederos. La autoridad del creyente en Cristo, o como diríamos, la autoridad de Cristo en el creyente. Retengamos la llave que nos es ofrecida, creamos en ella, usémosla y comprobémosla. Lo que Dios ha hecho, hermanos, lo que Dios ha hecho en Cristo, Cristo nos lo ha entregado a nosotros. ¿Cómo estamos, hermanos? Nosotros tenemos conciencia verdaderamente de lo que somos, de lo que hemos recibido de Dios. Hermanos, la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces hemos leído la palabra y no la hemos comprendido, no la hemos entendido y simplemente la hemos leído y la hemos pasado, ¿verdad? Hoy en día creo que es el momento en que nosotros estamos entendiéndola. ¿Para qué? Para cambio. ¿Para qué? Para que vivamos en victoria. ¿Para qué? Para que recibas todo, absolutamente todo lo que tú estás deseando o estás clamando a Dios por ello. Recuerda que todas tus circunstancias, todo, absolutamente todos tus enemigos están bajo tus pies. Amén. No hay nada ni nadie quien pueda decir lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Hermanos, hemos terminado la clase 2 del capítulo 2, la llave de la autoridad del creyente. Nos despedimos de ustedes hasta el día viernes con las siguientes enseñanzas que sean para mí. Bendiciones, hermanos.